Hola, buenas noches. Mi nombre es Tomás Calderón. Tengo 31 años y vivo en Mar del Plata, Argentina. Trabajo haciendo entregas nocturnas en moto para una aplicación de envíos. Sé que no es el trabajo más seguro, pero la noche me da una paz extraña, como si el mundo entero se volviera más claro cuando la ciudad duerme. O al menos eso creía. Hay noches que uno no olvida. No por lo que ocurre, sino por lo que se siente. Como si algo en el aire vibrara distinto. Como si la propia realidad te advirtiera que estás cruzando una línea que no debías. Esa noche fue así. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Habían pasado las 2. Estaba por cerrar la AP. Tenía frío, las calles estaban mojadas y apenas pasaban autos. Pensé en volver a casa, pero justo entonces apareció una última entrega. Recoger un paquete pequeño en una dirección cercana a la vieja zona portuaria. Lo acepté sin pensarlo mucho. El GPS me llevó hasta un edificio gris, con una fachada roída por la humedad y ventanas que parecían cerradas desde hacía años. No había timbre. Golpeé la puerta con los nudillos y esperé. Pasaron unos segundos antes de que alguien la entreabriera. Apenas distinguí un rostro en la penumbra. No dijo nada. Solo me extendió un paquete envuelto en papel marrón, atado con una cuerda fina y empapado por la humedad. Lo tomé, di las gracias en voz baja y volví a la moto. Fue al subirme cuando noté algo. El paquete vibraba, apenas, como un zumbido lejano, casi imperceptible. Pensé que sería un dispositivo electrónico. No me preocupé demasiado, hasta que encendí la moto. El motor arrancó con dificultad. Algo en el ambiente parecía más denso, como si el aire me envolviera con una especie de electricidad estática. Revisé el GPS. El destino estaba a unos 15 minutos. Una casa en las afueras, cerca de un viejo vivero abandonado que siempre me dio mala espina. Mientras avanzaba, el paquete en mi mochila seguía vibrando con una frecuencia que no podía ignorar. No era constante. A veces se detenía por segundos y luego comenzaba de nuevo, como si tuviera un pulso. Me dije que tal vez era un celular o un juguete electrónico, pero cuanto más me lo repetía, menos lo creía. A la altura del Boulevard Peralta Ramos, sentí un cambio en la temperatura. Un viento frío empezó a soplar desde el mar, de esos que atraviesan la ropa. Me encogí dentro de la campera y aceleré un poco. El camino estaba vacío y las luces de los postes parpadeaban a intervalos irregulares, como si quisieran apagarse de golpe. Giré por una calle lateral. Ya no había casas, solo árboles retorcidos, cercas oxidadas y un olor fuerte a vegetación podrida. El GPS indicaba que estaba cerca. La moto comenzó a fallar. No era el motor, era como si algo la frenara, como si los neumáticos no tocaran bien el asfalto. Me bajé a revisar, pero no vi nada raro. Entonces, la vibración del paquete se detuvo, por completo. Silencio profundo. Ni grillos, ni viento, nada. Fue ahí cuando escuché los pasos. No venían de atrás, ni de adelante. Venían de dentro de la mochila. Me quedé congelado. No podía entender lo que acababa de escuchar. Fueron 2 pasos, claros, rítmicos, como si alguien diminuto caminara dentro del paquete. El instinto me gritaba que lo tirara, que me alejara. Pero algo me hizo abrir la mochila. Muy despacio, saqué el bulto envuelto en papel marrón. Ya no vibraba, no se movía, pero había dejado una mancha húmeda sobre el forro interior, una especie de líquido oscuro, espeso, con un olor metálico que reconocí al instante. Sangre. Me temblaban los dedos mientras deshacía el nudo de la cuerda. El papel estaba empapado, pero entero. No tenía etiquetas, ni dirección escrita, ni remitente. Solo el peso de algo, compacto,
orgánico. Desenvolví el último pliegue. Era una caja de madera pequeña del tamaño de un pan, tallada con símbolos que no reconocí, aunque algunos parecían cruces torcidas y espirales que se perdían en sí mismas. La caja estaba cerrada con una especie de broche metálico oxidado. No tenía cerradura, solo un mecanismo a presión. Y ahí fue cuando cometí el error. La abrí. No sé exactamente qué esperaba ver. Quizás algún artefacto raro, algo tecnológico, o simplemente basura. Pero lo que había dentro era más confuso que terrorífico. Un pequeño espejo ovalado, incrustado en terciopelo negro. No reflejaba mi rostro, no reflejaba nada. Era como mirar una superficie líquida, inmóvil, sin fondo. Una oscuridad perfecta. Entonces, sin tocarlo, sin moverlo, el espejo respiró. Sí, lo vi. Se expandió hacia afuera, como si una membrana lo inflara desde adentro. Y luego volvió a su forma original, como si exhalara. Y en ese segundo vi algo moverse dentro. Algo que ahora también me estaba viendo a mí. El reflejo inexistente del espejo comenzó a temblar como agua agitada por una fuerza invisible. Me aparté un poco, pero no lo solté. Era como si me atrajera, como si una parte de mí necesitara seguir mirándolo. Y entonces vi un rostro, no el mío, no el de nadie que conociera. Era una cara pálida, de ojos vacíos y labios entreabiertos como si estuviera a punto de hablar. Pero no lo hizo, no emitió sonido alguno. Solo me observaba, con una fijeza tan intensa que sentí un picor detrás de los ojos. Me llevé la mano al rostro por puro reflejo. Cuando volví a mirar, la imagen ya no estaba. El espejo era ahora opaco, como cubierto de ceniza por dentro. Lo cerré de golpe, temblando. No sé por qué, pero sentí que si no lo hacía, algo iba a cruzar. Volví a meter la caja en el paquete como pude, con torpeza. Me giré para encender la moto y largarme de una vez, pero la calle ya no era la misma. Los árboles parecían haberse inclinado hacia el asfalto, cerrando el paso como si fueran brazos deformes. Las farolas estaban apagadas y el aire tenía un olor rancio, a tierra abierta, como de tumba vieja. El GPS ya no respondía, y en la distancia algo se arrastraba. No lo vi con claridad, solo escuché el roce, el deslizamiento pesado de algo húmedo sobre el pavimento, lento y regular. Me subí a la moto con las manos sudadas, intentando encenderla. El botón no respondía. El motor hacía contacto, pero no arrancaba. Entonces, una voz no venía de la calle, ni de atrás. Venía del interior de la mochila. Era la misma voz que escuché cuando abrí la caja. Ya lo viste. Ahora abriste la puerta. En ese momento, supe que algo me había marcado. No sé cómo lo hice, pero logré que la moto arrancara. Aceleré sin pensar, esquivando ramas, cruzando charcos que parecían más profundos de lo normal. Todo el camino de regreso fue un borrón. Faros distorsionados por la lluvia, calles que no reconocía, semáforos eternamente en rojo. Solo cuando vi el cartel de la estación de servicio, supe que estaba de vuelta en una zona conocida. Me detuve junto al surtidor, sin apagar la moto. No quería bajarme. No quería quedarme solo. Ni siquiera me atrevía a mirar la mochila. Un empleado salió del local, pero al verme la cara se quedó quieto. Me preguntó si estaba bien. Le respondí con una mentira, que había tenido un mal día. No podía decirle la verdad, ni a él, ni a nadie. Cuando por fin llegué a casa, tiré el paquete envuelto, sin abrir de nuevo la caja, en un contenedor alejado. Me encerré, revisé todo, las paredes, las ventanas, cada rincón, como si esperara que algo se hubiera colado conmigo. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Desde entonces, cada espejo en mi casa está cubierto, incluso los de los ascensores.
no lo soporto, porque tengo la sensación, la certeza, de que si me reflejo por accidente, voy a verlo otra vez, a eso que me miró, a eso que respira del otro lado. Han pasado semanas. No hay noticias del destinatario del paquete. La aplicación muestra la entrega como completada, pero nadie dejó una reseña, nadie reclamó, nadie volvió a pedir desde esa dirección. Y lo peor es que la caja no estaba en el contenedor cuando volví a buscarla, ni el paquete, ni el espejo. Solo encontré una nota, mojada por la lluvia, que decía: «Gracias por abrir». Hola, me llamo Elías Duarte, tengo 42 años y vivo en Osorno, al sur de Chile. Lo que voy a contar no tiene sentido lógico, pero sucedió. A veces uno se convence de que hay cosas que no pueden pasar, hasta que pasan. Trabajo como vigilante nocturno en un galpón de maquinaria agrícola a las afueras de la ciudad. No es un lugar especialmente peligroso, aunque el aislamiento a veces pesa. Solo estás tú, un foco de luz colgando del techo y el crujido constante de la estructura hinchada por la humedad. Esa noche, una noche que no debería recordar, y sin embargo no puedo dejar de hacerlo, algo distinto ocurrió. Todo empezó con un corte de luz. A eso de las 3 de la mañana, las lámparas de sodio que alumbran el patio se apagaron de golpe. Me asomé por la garita, pensando que era una baja de voltaje habitual, pero el generador no se activó. Lo raro fue el silencio. Ni el pitido del sistema de alarma, ni los zumbidos de los cables, ni siquiera el viento que suele meterse entre los contenedores. Todo se detuvo. Entonces oí los pasos. No venían del portón, ni del patio, ni de las oficinas viejas. Venían del silo. El silo está clausurado desde hace años. Nadie lo usa, nadie entra. Se supone que su estructura no es segura. Pero los pasos venían de allí, lentos, arrastrados. Agarré mi linterna, puse el abrigo sobre los hombros y salí. No podía saber que lo que me esperaba allí no tenía nombre. El aire afuera estaba más frío de lo normal, como si algo hubiera vaciado el calor del terreno. El pasto crujía bajo mis botas, rígido por la escarcha, aunque no era invierno. A cada paso hacia el silo, el foco de la linterna parecía iluminar menos, como si la oscuridad no fuera una simple ausencia de luz, sino algo más denso, más vivo. Me detuve a unos 10 metros. El silo tenía la puerta entreabierta. Eso fue lo primero que me inquietó. Esa puerta siempre estaba oxidada, cerrada con un candado grueso que yo mismo revisaba cada semana. Pero ahora colgaba torcida, como si alguien o algo hubiera forzado su entrada desde dentro. Apunté la linterna al interior. El haz de luz no penetró más allá de un par de metros. Solo revelaba polvo suspendido y el inicio de una escalera metálica que descendía en espiral hacia el subsuelo. Nunca supe que el silo tenía un nivel bajo. Nadie lo había mencionado jamás. Pensé en llamar a alguien, pero mi radio no tenía señal, tampoco el móvil. Solo se escuchaba ese silencio raro, como si el mundo entero aguantara la respiración. Entonces, desde lo profundo, llegó un sonido. No eran pasos esta vez. Era un canto, lejano, gutural, como una voz humana intentando sonar normal, pero sin lograrlo del todo, como si imitara palabras sin comprenderlas. Repetía una especie de melodía rota, hipnótica, una frase que no entendía, pero que sentía. Mis piernas se movieron solas. Empecé a bajar. Cada peldaño que descendía se sentía más pesado que el anterior, como si estuviera entrando en otro lugar, en otra lógica. Y cuando llegué al fondo, entendí que no estaba solo. El aire allá abajo era espeso,
cargado de un olor terroso, mezclado con algo más sutil y nauseabundo. Moho viejo y algo parecido al formol. Apagué la linterna un segundo para comprobar si había alguna fuente de luz propia. Y sí, había un resplandor suave, verdoso, que salía desde el fondo del pasillo. Era una galería subterránea, estrecha, con paredes de hormigón mal acabado y filtraciones que caían como lágrimas desde el techo. Todo parecía construido sin permisos, sin planos, como si alguien lo hubiera cavado en secreto en otra época. Avancé con el corazón golpeando en mis costillas. El canto había cesado, pero no porque hubiera terminado. Era como si ahora estuviera esperándome. El corredor desembocó en una cámara amplia, circular, que parecía estar excavada directamente en la roca. En el centro había una especie de altar de concreto y sobre él una figura. Estaba de espaldas, quieto, con una túnica hecha de sacos, cuerdas y lo que parecía piel curtida. No pude distinguir su rostro, solo su nuca, donde colgaba una trenza gruesa de cabello grisáceo, como empapado en barro. Su cuerpo era delgado, demasiado alto, demasiado torcido. Me detuve en seco. Quise retroceder, pero el suelo debajo de mí crujió. La figura giró la cabeza. No del todo, solo un poco, pero lo suficiente para que notara que no tenía ojos, solo cuencas negras, profundas, que no sangraban, pero tampoco estaban vacías. Había movimiento dentro de ellas, como si algo reptara, mirando desde dentro. «Llegaste tarde», dijo. No era una voz hablada. Fue un pensamiento que escuché sin usar mis oídos. Me invadió desde dentro, como una idea que no era mía, pero que se implantó igual. Y entonces la figura levantó algo del altar. Una lámpara de aceite encendida. Dentro de ella, flotando en el líquido, había una lengua humana. Retrocedí, tropezando con mis propios pasos, pero el suelo parecía haberse curvado. No encontraba la escalera. El pasillo ya no estaba. Solo esa cámara circular, el altar y esa figura imposible que ahora sostenía la lámpara como si fuera un trofeo. La luz oscilaba, proyectando sombras que no coincidían con los movimientos reales. Una de ellas, por ejemplo, tenía cuernos. Otra parecía reptar por el techo. No sé cuánto tiempo estuve allí paralizado, pero algo dentro de mí empezó a fallar. No los músculos, la memoria. Intenté recordar por qué había bajado. Intenté recordar quién era, y durante unos segundos no pude. La figura habló de nuevo, sin abrir la boca. La lengua del primer vigilante fue suficiente para sellarlo. Pero tú trajiste algo peor. Yo no entendía. Quise gritar que no sabía de qué hablaba, pero mi garganta estaba cerrada. Solo pude emitir un gemido bajo, animal. Fue entonces cuando lo vi. Encima del altar, detrás del cuerpo inmóvil, colgado de unos ganchos oxidados, había otro uniforme como el mío, el chaleco reflectante, la radio, la gorra, todo cubierto de costras negras. Y en el suelo, muy cerca, el mismo llavero que uso desde hace años, una ficha de casino con mi nombre grabado, Elías. Pero yo aún lo tenía en el bolsillo, o creía tenerlo. Metí la mano, temblando, vacío. Elías ya había estado ahí antes. Yo ya había estado ahí antes. Y esa cosa frente a mí, eso que ahora extendía la lámpara hacia mi rostro, no quería hablarme. Quería que recordara. No sé cómo logré volver a subir. Solo recuerdo un fogonazo de luz, la linterna encendiéndose sola en el suelo y el sonido súbito del viento golpeando las láminas de zinc del galpón. Cuando parpadeé, ya estaba afuera, jadeando sobre el pasto húmedo, las rodillas raspadas, las manos llenas de barro seco y una sensación en el pecho, como si me hubieran vaciado por dentro. Corrí. De verdad, corrí como no lo hacía desde que era niño.
Atravesé la verja sin cerrar, dejé la linterna tirada y no miré atrás. En casa pasé horas encerrado en el baño, con las luces encendidas y la ducha abierta, como si el agua pudiera limpiarme algo que no estaba en la piel. No hablé de esto con nadie, ni siquiera cuando al día siguiente volví al galpón con otros trabajadores y descubrimos que el silo seguía cerrado con su candado original, oxidado como siempre. Nadie pudo abrirlo. Nadie admitió haber construido nada debajo. Según los planos, el subsuelo era puro terreno compacto. Me dijeron que debía haberlo soñado, que el corte de luz, el cansancio, el aislamiento habían afectado mi mente. Pero no fue un sueño. Lo sé, porque esa noche, mientras intentaba dormir, encontré algo en el bolsillo de mi abrigo. Una ficha de casino, con mi nombre grabado, solo que no estaba gastada. Estaba cubierta de una capa viscosa, como si hubiera estado sumergida en algo vivo. Y aún hoy, cada vez que cierro los ojos, oigo esa voz repitiendo en mi cabeza, desde algún rincón del subsuelo: ya lo sellaste, ahora vuelve. Me llamo Lorena Gómez, tengo 41 años y vivo en Rosario, Argentina. Nunca pensé que llegaría al punto de escribir algo como esto, pero llevo semanas despertando con una presión en el pecho y una sensación de que hay algo o alguien esperando que hable. Tal vez, si lo cuento, pueda dormir de nuevo. Trabajo como técnica en limpieza forense, uno de esos oficios que nadie quiere imaginar, pero que alguien tiene que hacer. Entramos cuando todo ya pasó, cuando la policía se ha ido, cuando las sirenas se apagan, cuando lo único que queda es el eco de lo irreversible. No es un trabajo para cualquiera, y no digo esto con orgullo, sino con resignación. El horror deja manchas que ni el mejor químico puede borrar. Lo que me pasó fue en una casa de la zona norte, un dúplex viejo, con rejas oxidadas y un jazmín en el frente que parecía crecer a pesar de todo. La orden de trabajo hablaba de un deceso natural, pero los detalles eran escasos, como si alguien hubiese querido que no supiéramos mucho más. Eso nunca es buena señal. Entré sola esa tarde. Mi compañero estaba con gripe, y como el caso no parecía complicado, acepté cubrirlo. Fue un error. El tipo había muerto en su dormitorio, aparentemente mientras dormía, y nadie lo descubrió por días. Hasta ahí lo habitual. Pero apenas crucé el umbral, sentí algo distinto. No un olor, eso viene después, sino una vibración sutil, como si la casa respirara con dificultad. Como si hubiera algo oculto que no quería ser encontrado. No suelo asustarme fácilmente. He estado en escenas mucho peores. Pero ahí dentro, el silencio era espeso, como agua estancada. Cada paso crujía más de lo que debería, y las paredes parecían absorber la luz. Me concentré en lo mío, ignorando la incomodidad. Empecé por el baño, como siempre, pero fue en el dormitorio donde todo cambió. La ventana estaba sellada con cinta, no rota, no tapada por humedad, sellada, con tiras cruzadas, gruesas, como si alguien intentara impedir que algo entrara o saliera. Y justo cuando me acerqué, escuché lo que nunca había escuchado en todos mis años de trabajo: un sollozo, ligero, casi infantil. Provenía del placard cerrado con llave. Me quedé quieta, sosteniendo el pulverizador en el aire, como si pudiera protegerme de algo. El sollozo se repitió. No era fuerte ni agresivo. Era contenido, como el llanto de alguien que ya ha llorado demasiado y apenas puede seguir. Intenté razonar. Tal vez el sonido venía del exterior, filtrado por las paredes, pero la casa estaba completamente cerrada.
Lo primero que hice fue revisar si había animales o incluso una radio encendida, pero todo estaba apagado, inerte. Me acerqué al placard. Era de madera antigua, con una cerradura negra, de esas que parecen de cuento. No tenía la llave. Lo empujé suavemente, pero no cedía ni un milímetro. En lugar de insistir, retrocedí. No me pagan por abrir muebles cerrados. Seguí trabajando. Pero a medida que limpiaba las manchas en la cama, una mezcla densa de fluidos oscuros, el ambiente comenzó a cambiar. El aire se volvió más denso, como si alguien hubiese encendido una estufa sin ventilación. Me costaba respirar. Fue entonces cuando noté algo en el suelo. Un rastro, no de sangre, sino de algo más, como marcas de dedos. Pero no manos completas, sino dedos delgados, casi infantiles, que se deslizaban desde debajo del placard hasta la base de la cama. Como si alguien hubiera estado ahí, intentando salir o esconderse. No era posible. El cadáver ya había sido retirado y yo era la única persona dentro. Me acerqué para mirar debajo de la cama con una linterna. No había nada, solo polvo acumulado y una vieja caja de zapatos. La abrí. Dentro, un cuaderno espiralado, con una tapa desgastada por el tiempo. «Mía», decía, escrito con lápiz rojo. Lo abrí sin pensar. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos. Casas, árboles, caritas felices. Pero luego los dibujos cambiaban. Las casas se volvieron negras. Las caritas comenzaron a sangrar. Y al final de cada hoja, una misma frase, escrita una y otra vez, con una caligrafía apretada y torcida. «No me dejes aquí». Me temblaban las manos. Cerré el cuaderno de golpe y lo dejé sobre la cómoda, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero ya era tarde para eso. El silencio había cambiado. Ya no era espeso, era expectante, como si algo o alguien supiera que yo lo había encontrado. Fui hacia la puerta, decidida a salir, y fue entonces cuando la escuché. La voz, ya no un sollozo, sino palabras claras, susurradas con una cadencia imposible de olvidar. «Abrí la puerta, por favor». No era una voz fuerte, pero estaba dentro de mi cabeza, como si no viniera del placard ni de la habitación, sino de algún lugar entre mis pensamientos. Y lo peor fue lo que vino después. Al mirar hacia la entrada, la puerta por la que había entrado ya no estaba abierta. Ni siquiera estaba. Era una pared más, sin manija, sin marco, como si jamás hubiese existido. Me abalancé hacia ella, golpeando con fuerza. El yeso era real. La pintura estaba seca. La casa no quería que me fuera. Y en algún lugar detrás de mí los pasos comenzaron. Pasos diminutos, descalzos. Lentamente se deslizaban sobre el piso de madera como si los pies apenas tocaran el suelo. No me di vuelta, no podía. Solo apreté los ojos esperando que todo terminara. Y entonces el cuaderno cayó al suelo, abriéndose solo por la última página. No había dibujos, solo una frase escrita en un trazo desesperado. «Si no la sacás, se va a quedar con vos». El sonido del cuaderno al caer fue como una campanada rota en medio del silencio. Algo se había activado. Sentí un cambio inmediato en la temperatura. El aire se volvió helado y mi aliento salía en pequeñas nubes blancas, como si estuviera dentro de una cámara frigorífica. Y sin embargo, no era el frío lo que me paralizaba, sino la certeza de que no estaba sola. Volví la vista lentamente hacia el placard. Seguía cerrado, pero las cintas que lo sellaban comenzaban a despegarse, solas, una por una, como si alguien desde dentro las estuviera arrancando con cuidado, casi con ternura. El último trozo cayó al suelo y escuché el sonido de un picaporte girando, suave, demasiado suave para provenir de algo mecánico. Di un paso atrás, sin poder quitar los ojos de esa puerta.
El placard se entreabrió con un crujido lento, y lo que vi en su interior no tenía forma precisa. Era oscuridad viva, temblorosa, una silueta baja, encorvada, hecha de sombras y ojos abiertos que no parpadeaban. Ojos de niña. Pero ya no eran humanos. Sentí un tirón en el tobillo. Algo se aferró a mí con dedos helados, delgados como alambres. Grité y me solté, tropezando hasta el pasillo. La casa entera parecía haberse cerrado en sí misma, como si respirara a través de mis propios pulmones. Cada pared, cada rincón, pulsaba como un cuerpo dormido que estaba empezando a despertar. Corrí hacia el baño. Me encerré, temblando sin saber qué hacer. En el espejo mi reflejo era incorrecto, no por mí sino por lo que estaba detrás. Allí estaba, una niña de pie, no reflejada, sino presente, de verdad. Alta para su edad, con los ojos muy grandes, demasiado negros. No habló, solo levantó una mano y señaló hacia mi pecho. Y entonces entendí. No quería que la liberaran, quería intercambiar lugares. El señalamiento fue suficiente. Sentí una presión profunda justo en el centro del pecho, como si algo desde dentro buscara salir. Era imposible respirar con normalidad. Me llevé la mano al corazón y descubrí que mi pulso no estaba acelerado. Estaba detenido, como si, por unos segundos, algo más lo estuviera controlando. La niña desapareció del reflejo, pero no del baño. La vi detrás de mí, de reojo, justo antes de que las luces parpadearan y la bombilla explotara con un sonido seco. Quedé a oscuras, con la respiración entrecortada y los oídos zumbando. Afuera, la puerta del placard volvió a cerrarse sola con un golpe sordo. Y, en ese instante, la entrada principal apareció de nuevo, como si nunca hubiera estado sellada. No perdí tiempo. Salí corriendo sin mirar atrás, sin recoger mis cosas, sin cerrar el portón. Cuando llegué al auto, mis manos estaban tan frías que me costó girar la llave. Llamé a mi jefe y le dije que la limpieza no era viable, que algo estaba mal en esa casa. Me creyó, o fingió hacerlo. Nunca volví. Pasaron 3 semanas. Cada noche desde entonces, despierto a las 3:11. Siempre la misma hora. Y siempre con la misma imagen fija en la cabeza. Una niña encerrada en un placard, escribiendo sin parar en un cuaderno que no debería existir. No me dejes aquí, una y otra vez. El cuaderno, por cierto, no lo dejé ahí. No sé por qué, pero lo traje conmigo. Está en mi placard ahora, en mi casa. A veces lo escucho moverse aunque esté cerrado. Y esta mañana encontré algo nuevo en su última página. Ya no está escrita a lápiz, está escrita con sangre. Y no es mi letra.